Qué bueno que está aquí. Para aquellos que nos visitan por primera vez y son nuestros invitados, qué bueno que está aquí esta mañana. Y los de casa también. Mire, hemos estado comenzando una serie desde el domingo pasado titulada Descubriendo a Dios. Descubriendo a Dios. En esta serie, verdad, hemos estado comenzando a explorar quién es Dios. Y hoy vamos a continuar con esa segunda parte. Y vamos a ver también las próximas semanas que vienen quién es usted. Y finalmente la conclusión de esta serie, quién es la iglesia desde el punto de vista bíblico. Mire, la exploración, el descubrir es parte de lo innato que Dios puso en nosotros. El habernos creado a su imagen, Él nos puso en nosotros este deseo de explorar. Y en esta serie de predicaciones el propósito de ello es de poder conectar con Dios en una manera correcta, en una perspectiva bíblica, es decir, y le ayudarán a conocer a Dios. Si usted nunca ha conocido a Dios de la manera correcta, pues esa es una buena introducción para usted para que pueda conocer a Dios y consecuentemente conectar con Él para transformar su vida. Así que le invitamos que nos acompañe en estos próximos domingos que estaremos viendo a través de su palabra, explorando las siguientes preguntas de quién es el Espíritu Santo, quién soy yo y quién es la iglesia. Pero hoy nos toca enfocarnos en la pregunta, ¿quién es Jesús? Y de hecho al final, ¿verdad?, de esta serie tendremos un panel de los pastores, estaremos aquí y les invitamos a que nos manden sus preguntas que ustedes tienen. En el sermón típicamente no hay espacio para ver interacción, pero nos gustaría escuchar cualquier inquietud o pregunta que sea. Utilice el hashtag Descubriendo a Dios. Y al final de la serie, junto con la que viene, tendremos un panel donde vamos a contestar a todas esas preguntas. Y aquellos amigos también que nos visitan a través de Facebook Live, pues también pueden enviar sus preguntas para ese domingo. Bueno, ¿quién decía la gente que es Jesús? Leímos ya eso en la escritura, nuestros hermanos del equipo de alabanza leyeron eso, el pastor Iván. Pero quiero que se haga esta pregunta. ¿Quién decía la gente que era Jesús? Mire conmigo estas imágenes. Le invito y que se pregunte esto. En el texto que vimos en Mateo 16, la gente decía primero que Jesús era Juan el Bautista, ¿verdad? Juan el Bautista, en la escritura introduciendo en Mateo, se nos presenta que es el precursor o aquel que preparaba el camino para el Mesías. Y muchos pensaban que Jesús era Juan el Bautista. Otros pensaban que era Elías. Elías era un profeta del Antiguo Testamento. Toda persona en Israel conocía la historia y el testimonio de Elías. Elías fue aquel profeta que pidió a Dios que descendiera fuego del cielo y consumir a cientos de profetas falsos, ¿verdad? Y otros respondieron Jeremías. Jeremías, si lo conocen, se le conoce a él como el profeta llorón, ¿verdad? Por la carga que tuvo por su pueblo después de haber conocido la cautividad del regreso de su pueblo y del destierro. Y otros contestaron otro profeta. Ahora, quiero que hagamos la siguiente pregunta, ya que contestamos quién decía la gente que era Jesús en aquel tiempo. Quiero que pensemos ahora, hoy en día. En la actualidad, en el siglo XX, ¿quién dice la gente que es Jesús? Ahora déjeme aclararle, yo no digo esto, es lo que la gente allá afuera dice, ¿ok? Veamos el primero, ¿quién dice la gente que es Jesús? Mire, primero veamos a Jesús el mexicano. Ahí está con su sombrero charro y la ovejita tierna ahí. Mira este otro, ¿qué tal Jesús el afroamericano? Gente que viene de este trasfondo se identifica con él. ¿Qué tal Jesús el chévere? O como dirían en España, no pasa nada. ¿Qué de Jesús el Superman? Ahí lo miran todo fortachón, salgamos a la cruz. Eso no es teológicamente correcto, ¿verdad? Pero por eso les digo, yo no digo eso, es lo que la gente dice allá afuera, en el mundo web. ¿Qué tal Jesús el hipster? Ahí lo miran con sus lentes, ¿verdad? Todos hipsters para acá, para la raza, los amigos hipsters, ¿verdad?
¿Qué tal de Jesús el republicano? Ahí está con su cachucha, ¿verdad? Miren, nuevamente yo les hago la aclaración, yo no digo esto, es lo que la gente dice allá afuera, así que no me echen la culpa a mí, no me echen los tomatazos, a la gente allá afuera es la culpa en Facebook. Seguramente, quizás algunos de ustedes se identifican o han pensado en Jesús de esta manera, quizás no, pero lo han visto a través de las redes sociales. Pero hay una pregunta aún más importante que quiero que se haga usted esta mañana. Esta pregunta tan importante es: ¿quién es Jesús para usted? ¿Quién es Jesús para usted? Mire, hace casi 2000 años Jesús hizo a sus discípulos dos preguntas que aún resuenan en el corazón y en la mente de los hombres. La primera siendo: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y la segunda, volteando a sus discípulos, les dice: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Muchas personas y sistemas religiosos y filósofos han sugerido varias respuestas a esta primera pregunta: ¿de quién es Jesús? Para algunos, Jesús es un profeta. Para otros, un gran maestro. Para otros, simplemente un hombre bueno. Para otros, es alguien que es moral, alguien que es moralmente bueno. Pero la pregunta es: ¿quién es Jesús para usted? Porque esta pregunta afecta su vida, no solamente su destino eterno, sino todo lo que conlleva una vida fructífera en el Señor. Y esta pregunta, ¿verdad?, afecta cómo usted vive su vida en el día a día. Porque para estas personas que es solamente Jesús un profeta, un gran maestro, o un hombre bueno o moral, cuya vida ejemplar es digna de ser imitada, no es suficiente para contestar o pintar el retrato bíblico de quién es Jesús. Sin embargo, la respuesta a esta segunda pregunta de más importancia y trascendencia es esta respuesta que usted tiene: ¿quién es Jesús para usted? ¿Quién dice usted que es Jesús para usted? Esa respuesta de cada persona en particular, como les decía, no decide su destino eterno solamente, pero también decide la calidad y el significado y el fruto de su vida aquí y ahora. La gran idea de esta mañana es la siguiente: mire, confíe en Jesús, en el Jesús de la Biblia, no en el Jesús que vemos en la web, que es hipster o Superman o lo que sea. Esos son portarretratos erróneos. O al igual como los discípulos en aquel entonces, que la gente decía que era Elías o el profeta Jeremías, o otro profeta, o Juan el Bautista. Mire, confíe en el Jesús de la Biblia, el Hijo del Hombre y Dios verdadero. Porque la respuesta a quién es Jesús para usted determinará no solamente su destino eterno, sino la calidad y significado y fruto de su vida aquí ahora. Esta mañana estaremos en el libro de Mateo. Si tiene una copia de las Escrituras, le voy a pedir que abra conmigo. En Mateo capítulo 16. Mateo está en el Nuevo Testamento. Capítulo 16 es el primer libro. El número grande es el capítulo, el número pequeño es el versículo. Si no tiene una Biblia, puede levantar la mano allá atrás. Los sugieres le pueden dar Biblias que tenemos ahí para utilizar, o también la van a estar publicando en la pantalla. Así que sígame ahí en su Biblia o en su teléfono o tableta electrónica. Pero veremos ahí en Mateo 16, versículo 13 al 17, y seremos enseñados a cómo responder a esta pregunta correctamente: ¿quién es Jesús? A través de la declaración de respuesta de Simón Pedro, uno de los 12 discípulos de Jesús. Estaremos descubriendo esta mañana quién es Jesús al mirar 4 cosas. La primera siendo la divinidad de Jesús. Segundo, la humanidad de Jesús. El tercero, el ministerio actual de Jesús. Y finalmente, el ministerio futuro de Jesús. ¿Quién o qué es Jesús para usted? Le repito, la respuesta a esta pregunta es de gran importancia, porque su destino eterno no solamente depende de ello, sino también la calidad y significado y fruto
de su vida aquí y ahora como cristiano. Así que nuestro estudio esta mañana va a estar basado en el capítulo 16 del libro de Mateo, versículos 13 al 17. Pero mientras lo busca o ya lo tiene ahí, déjeme le cuento un poquito del trasfondo de lo que vamos a estudiar. Porque esto entra en la rama que se conoce como cristología. Dígalo conmigo, cristología. Básicamente la cristología es el estudio de la teología que se enfoca en la segunda persona de la Trinidad, Cristo. Es por eso que se le añade Cristo y atrás logía, cristología. El estudio básicamente de Cristo. Eso es lo que vamos a estudiar esta mañana y es esa rama de la teología sistemática quien se enfoca en la persona de Jesús. Y lo que hace es toma todo el consenso de la literatura de las Escrituras y mira y contesta esa pregunta: ¿quién es Jesús a través de la Biblia? La realidad que vivimos es que muchas personas, muchos sistemas religiosos no concuerdan con la respuesta que da las Escrituras. Y por lo tanto, ¿verdad? Todo el mundo tiene su opinión, ¿verdad? Usted va a la calle y le pregunta a alguien quién es Jesús, le aseguro que va a escuchar un montón de respuestas diferentes. Mire, si le preguntáramos a un testigo de Jehová, Jesús le diría que Jesús existió alguna vez en la persona de Miguel, el arcángel, y que se convirtió en Jesús en la vida terrena y ahora es un ser espiritual. Si fuéramos a hablar con un musulmán, él le diría que Jesús fue uno de los muchos grandes profetas, pero nunca murió en la cruz, de acuerdo al Islam. Si le preguntáramos a un mormón, él nos diría que Jesús es el espíritu hermano de Lucifer, de Satanás. Si le preguntáramos a un hindú, él le diría que Jesús es un gurú, un sabio. Si le preguntáramos a un ateo, las opiniones pueden variar, pero básicamente nos dirían: no existe Jesús. Jesús, ¿quién es Jesús? Nunca existió. Así que esas opiniones varían, ¿verdad? Pero para el cristiano, Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Es el Salvador tan esperado, es el Mesías del mundo, el que murió en una cruz después de haber llevado una vida perfecta y al tercer día resucitó de la tumba. Y Él es más que un hombre, pero quien se hizo hombre para poder morir por nosotros y poder vivir con Él para siempre. Eso es quien es Jesús en un resumen. Así que Jesús tomó la forma de hombre para explicar a los hombres no solo quién es Jesús y quién y cómo es Dios, sino también para mostrar lo que es el hombre y lo que Dios quiere que el hombre sea. De modo que un apropiado estudio doctrinal de Cristo va a revelar mucho acerca de quién es Dios. Porque Dios en cierta manera es un misterio para nosotros. Y es por eso que Él envió a la segunda persona de la Trinidad, a su Hijo, a tomar forma corporal, carne y hueso como usted y yo, y poder revelarlos a nosotros el misterio. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Así que tanto nuestro estudio se enfocará en la divinidad de Jesús, la humanidad de Jesús, el ministerio actual de Jesús y el ministerio futuro de Jesús. ¿Sale? Así que entremos al primer punto. Vamos a ver la divinidad de Jesús. Miren el texto conmigo ahí en Mateo capítulo 16. Comenzando ahí versículo 13. Dice así la escritura: cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ahora, quiero que tomemos una pausa y miremos a esa declaración del versículo 13 al final. Hijo del Hombre. Podemos leer esto y pasarnos de vista de esto muy rápido y decir: oh, Hijo del Hombre, es humano. Pero este es un título muy especial y muy específico que conlleva o comunica deidad. Es decir, igualdad para con Dios. Ahora voy a explicar un poquito más a fondo. Pero para antes, déjeme primero establecer la preexistencia de Jesús. Es decir, Jesús existía antes de su encarnación. Antes de que Jesús tomara forma humana en el vientre de la Virgen María, Jesús ya existía.
Porque sabemos que Jesús es Dios, es igual que el Padre, por lo tanto ha existido eternamente. No tiene principio ni tiene fin. Es por eso que el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, uno de los títulos descriptivos de Cristo es: yo soy el Alfa y el Omega. En el griego, estás utilizando el alfabeto griego para decir el Alfa es la letra A, la Omega es como si fuera la letra Z para nosotros. Él es el principio y el fin, es decir, no tiene principio ni fin. Es decir, entonces, que Cristo es eterno, su eternalidad. No solamente Él existía antes de hacerse a sí mismo un hombre, sino que la Biblia dice también que su existencia es eterna. Y esta es la eternidad. Tenemos que recordar que la eternidad es un atributo, una cualidad o característica que solo le pertenece a Dios. Ahora, es entonces ahí que podemos adentrarnos a lo que es la naturaleza divina de Jesús. Primero, estableciendo que Jesús es completamente divino. Es decir, Jesús y el Padre, Dios el Padre, son uno en esencia, al igual como el Espíritu. Jesús es Dios y en Él están corporalmente la naturaleza y la esencia divina. Jesús reveló al hombre la naturaleza y el carácter de Dios. Jesús es mencionado como parte integral de la Trinidad. Y ahora, ¿y cómo tenemos eso de evidencia a lo largo del ministerio de Jesús en los evangelios? ¿Verdad? Tanto Mateo, Marcos o Lucas o Juan, vemos que Jesús exhibió atributos divinos que pertenecen solo a Dios. Déjenme mencionarles solo algunos. El primero siendo la omnipotencia, es decir, que es todopoderoso. Dios es todopoderoso. Jesús, ¿se acuerdan? En una instancia calmó la tempestad. Él llamó a los vientos que se callasen y a la mar que se calmara, y obedecieron al instante, revelando esa omnipotencia, ese poder todopoderoso. Ahora, también la Escritura nos dice sobre la omnisciencia de Dios. La omnisciencia es básicamente que Dios todo lo sabe. No hay nada escondido para Él. Jesús sabía lo que había dentro de un hombre. Antes de que ellos, por eso los escritores de los evangelios nos dicen a veces comentarios pequeños, ¿verdad? Que nos dicen, y Jesús sabía lo que estaban pensando. O Jesús hace esto porque ellos pensaban apedrearlo, o viceversa. Jesús sabía lo que había dentro del hombre. Omnipresencia, es decir, que Jesús o Dios está presente en todo lugar, simultáneamente. Que la presencia y el poder de Jesús no estaban limitados por el espacio. Por eso a veces se metía entre la multitud y se desaparecía y no aparecía hasta otro lugar. Eso representa esos atributos de Dios. Ahora, existen otros dos, ¿verdad? En sí, que son importantes. El primero siendo la inmutabilidad también, es decir, que Cristo no cambia. Es igual, hoy, ayer y por los siglos. Y eso hace entonces a Dios, y específicamente a la segunda persona de la Trinidad, confiable. Imagínense que si usted seguramente conoce a alguien que cambia de pensamiento de la noche a la mañana, a esa persona le diríamos no confiable, ¿verdad? Porque cambia de parecer. Dios no es así. Dios es firme, Dios es constante, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Finalmente, Jesús realizó milagros que solo Dios puede hacer. Jesús mostró que su poder trascendía las leyes naturales, como por ejemplo el caminar sobre el agua. Jesús hizo que un hombre que había nacido ciego viera. Jesús perdonó pecados. Eso es solamente un atributo de Dios. Solo Dios puede perdonar pecados. Y Jesús resucitó de los muertos. Esos atributos son solamente pertenecientes a alguien que es parte de la divinidad. Jesús tomó parte activa en la creación, nos dice la Escritura, y es el sustentador de todas las cosas. ¿Sabía usted que si Dios a través de Jesús dejara de sostener el universo, todo se vendría abajo? ¿Saben, verdad, que este globo terráqueo está dando vueltas en su eje a miles de millas por hora? Nosotros no lo sentimos, pero es Dios quien está sosteniendo todo en ese orden. Imagínense una pirinola que esté girando, ¿verdad? O un trompo que esté girando. Tarde o que temprano se le va el vuelo y se va por allá. Pero la Escritura nos dice explícitamente que Dios no solamente es el creador del universo, pero Él lo sostiene, lo mantiene todo en orden. Todo esto revela
quién es Dios. Ahora, quiero que saltemos a otro aspecto de sus nombres y sus títulos, porque esto va a explicar lo que vimos aquí en el versículo 13, cuando Jesús dice, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Porque Él se está atribuyendo un título a sí mismo. ¿Quién soy yo? Como el Hijo del Hombre. Ahora, los nombres voy a mencionar rápidamente que señalan su divinidad. Jesús significa salvación. El Señor es salvación. Yeshua. Emmanuel. Dios significa Dios con nosotros. Yahvé, o también como lo conocemos como Jehová, significa el yo soy, el nombre personal de Dios, como se reveló a Israel. Tercero, ¿verdad? Señor, equivalente en el Nuevo Testamento como Adonai, Señor. Dios, equivalente en el Nuevo Testamento como Elohim, alguien que tiene deidad. Finalmente tenemos dos, el Hijo de Dios, que ya sabemos, literalmente implica, ¿verdad?, que viene a ser una relación vinculada con el Padre, ¿verdad? Pero el Hijo del Hombre, queremos que me enfocar en esto. Este era el título favorito de Jesús. Si usted estudia los evangelios, los primeros 4 libros del Nuevo Testamento, se dará cuenta que Jesús utiliza este título vez tras vez. Era su título favorito, Jesús el Hijo del Hombre. Él se refería a Él como el Hijo del Hombre. Pero esto implicaba también que Él era Dios. Y podemos ver en otros pasajes esto, ¿verdad? Pero Jesús se llamaba el Hijo del Hombre por lo siguiente. Él quería ser identificado tanto como un hombre real, un hombre real de carne y hueso, como usted y yo, ¿verdad? Pero también como el hombre perfecto. ¿Se acuerdan del primer Adán? Si vamos a Génesis, nos habla la Biblia sobre un hombre, el primer hombre llamado Adán. Dios había tenido una expectativa que él fuera un representante de él a toda la creación. Pero sabemos también que al principio del capítulo 3 de Génesis, que Adán la regó. Adán se equivocó. Adán tomó una mala decisión. ¿Cuál fue esa mala decisión? Que él decidió no confiar en Dios. Él decidió no creer a la palabra de Dios. Y por causa de él, ahora todos los descendientes de él iban a sufrir la maldición de ir en contra de Dios, el pecado. Y Jesús se identifica como este título, el Hijo del Hombre, para poder atar y decir, hey, yo soy aquel el cual Dios prometió en Génesis 3:15 que enviaría a un Salvador, a un Redentor de la descendiente de la mujer, de la semilla de la mujer, el cual iba a revertir el efecto de la maldición del pecado que entró por medio de Adán. Y Jesús utiliza este título para identificarse como yo soy el nuevo Adán. Yo soy aquel que va a hacer lo que Adán no pudo hacer en el principio. Jesús como hombre era todo lo que no fue Adán. Eso es lo que significa el Hijo del Hombre. Lo relaciona también con él, con el reinado futuro de Dios. La expectativa de Dios, el deseo de Dios cuando creó a Adán es que Adán gobernara en toda su creación, ¿verdad? Que gobernara, uno de los mandatos principales es que se multiplicara y llenara la tierra. Pero por consigo, el rol de Adán era gobernar la tierra, todo lo que Dios había puesto a su disposición. Pero por causa que Adán falló, el enemigo de Dios, el enemigo del hombre, le robó esa autoridad. Le usurpó, no, más bien le robó, le usurpó. Es por eso que tragedias hoy en día suceden como terremotos, como masacres, como fuegos forestales. ¿Por qué? Porque alguien está usurpando el lugar que Dios había designado a Satanás. Es por eso que existe la maldad en medio de nosotros, porque el usurpador, el Satanás, el enemigo de Dios, es quien está operando, es quien está funcionando como el gobernante de este mundo. Es por eso que en el Nuevo Testamento, si lee, se identifica a Satanás como el príncipe del aire o de la potestad de los aires. Es por eso que cuando Jesús vino a echar fuera demonios, explícitamente actuó en rebelión en contra de él.
Y eso explica también en Mateo 19 cómo esto relaciona a Jesús con su misión salvadora. Es por eso que Jesús utiliza este título. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? El nuevo Adán. Ahora saltemos al segundo punto de esta mañana. Ya vimos la divinidad de Dios, ahora vamos a ver la humanidad de Jesús. Para muchas personas es más fácil aceptar el hecho de que Jesús es Dios. Pero aceptar el hecho que Él es hombre, 100% hombre, es un misterio, es una bomba. Porque Jesús es 100% hombre, pero también es 100% Dios. Y la pregunta entonces es, ¿cómo puede Dios volverse hombre y seguir siendo Dios? Diríamos nosotros, o eres Dios o no eres Dios, o eres hombre o no eres hombre. Ese es el mundo que usted y yo vivimos, ¿verdad? O eres esto o eres lo otro. No puede ser las dos cosas. Pero la Escritura nos enseña, nos revela que Jesús es la misma esencia del Padre, es Dios, pero también la misma esencia humana como usted y yo. Es un misterio. Por muy misterioso que nos parezca, esa es la clara enseñanza de la Escritura. El término que se aplica a la verdad de Jesús cuando se hizo hombre es lo que conocemos como la encarnación. La encarnación significa el acto divino mediante el cual Dios se hizo hombre a través de la persona de Jesucristo por el poder del Espíritu Santo a través de la concepción virginal. No ponemos mucho énfasis eso a veces como creyentes evangélicos, pero eso es importante. Jesús entró a esta tierra con un milagro asombroso, naciendo de una virgen, y salió de esta tierra con un milagro también, resucitando de los muertos. Es ahí esos dos milagros que son el fundamento de la fe cristiana. Porque si Jesús no hubiera nacido virginalmente de una doncella, entonces habría nacido de un hombre y una mujer, como todos nosotros, ¿verdad? Y eso lo haría él entonces igual de pecador que usted y yo, porque traería la maldición del primer Adán. Dios tuvo que intervenir para poder echar fuera esa maldición y traer entonces la bendición. ¿Y cómo lo hizo? A través de este acto milagroso. Y a través de esta virgen doncella, jovencita, por el poder del Espíritu Santo, concebir este hijo. Completamente hombre, completamente Dios. Jesús ha sido el Hijo de Dios eternamente, y cuando se encarnó, se convirtió en el Hijo del Hombre. Eso ahí es lo que Mateo está tratando de explicar. Ahora déjeme mencionar rápidamente por qué fue necesario que Jesús se hiciera hombre. Déjeme darle al menos 4 razones por qué era necesario que Jesús se hiciera hombre. Primero, para que el hombre conociera a Dios a través del Hijo. Ve, usted y yo no podemos ir a Dios. Hay otras religiones del mundo que dicen, hey, tú ve a Dios. Pero Dios, no podemos ir a Dios. ¿Y por qué? Porque somos pecadores y Dios es perfecto, santo. Lo que tuvo que suceder entonces es que Dios tuvo que venir a nosotros. Y nosotros no podemos ir a Dios, Dios tuvo entonces que venir a nosotros. ¿Y cómo fue eso? A través de Jesús. Para que el hombre conociera a Dios a través del Hijo. Segundo, para Dios revelar lo que quiere que sea el hombre. Dios tuvo que enviar a uno de nosotros para poder entender lo que Dios quiere. Es como por ejemplo, ¿verdad? Si usted quiere, vamos a tener un ejemplo específico. Si usted quiere entender la cultura mexicana, tiene que preguntarle a un mexicano, ¿verdad? Si quiere usted entender la cultura puertorriqueña, tiene que preguntarle a un puertorriqueño, ¿verdad? O de Sudamérica o viceversa, cualquiera que sea su país. Para poder entenderse, tienen que hablar ese mismo lenguaje, entender esas mismas circunstancias y limitaciones. Es por eso que Jesús tuvo que hacerse hombre. Dios, la segunda persona de la Trinidad, se tuvo que hacer hombre para que nosotros pudiésemos entender y Él también entendernos a nosotros. Tercero, ¿por qué Jesús tuvo que hacerse hombre? Bueno, para hablar Dios al hombre a través del Hijo. Es decir, esto es lo que el Padre quiere, eso es lo que el Padre dice, para hablar a través de Él. Cuarto, para realizar Dios su plan para redimir
al hombre del pecado. Esa es la razón, una de las 4 razones por las cuales Jesús se hizo hombre. Eso nos lleva a esta siguiente cosa: su autolimitación. ¿Qué significa eso? Hay una palabra teológica que se llama la kenosis. ¿Qué significa esto? Que es a través de su encarnación, Jesús, siendo Dios, se convirtió en un humano. La pregunta entonces es: ¿cómo puede Dios tomar sobre sí la humanidad y seguir siendo Dios? Bueno, la kenosis responde esto. La kenosis literalmente significa autolimitación o vaciamiento. Eso es lo que es la kenosis. Básicamente, Él tuvo que autolimitarse. Cuando Jesús era un niño, Él no iba a jugar con lodo, ¿verdad? Y formaba una palomita y luego la tocaba y le daba vida. No, Él se autolimitó. Él podía hacer eso porque Él es Dios, pero Él se autolimitó a la voluntad del Padre. Él tuvo que comer, reír, llorar, dormir como todos nosotros. Él se autolimitó. Eso es lo que es la kenosis. Para poder entender eso, déjenme mencionarle 5 cosas que enfatizan esto. Primero, que voluntariamente renunció temporalmente a su derecho a usar algunas prerrogativas divinas y a su posición divina. Él voluntariamente renunció a ello. Segundo, condescendió en añadir su divinidad, ¿verdad? Humanidad no glorificada. Es decir, era igual de nosotros como limitantes. No podemos correr tanta distancia sin cansarnos, o no podemos vivir sin dormir o sin comer. Tercero, ¿verdad? Él estuvo de acuerdo en limitar el uso de sus atributos divinos durante el tiempo que durara su ministerio terrenal. Es por eso, si se acuerdan, en la tentación de Jesús viene Satanás y le dice, ¿verdad? Hey, ¿por qué no haces esto? Si tú eres Dios, ¿por qué no haces esto? Él se autolimitó. Él podía hacerlo, pero se le autolimitó para hacer la voluntad de Dios. Él vino a ser el siervo de Dios para el sacrificio. ¿Qué significa esto prácticamente para usted? Teología práctica. ¿Qué significa para nosotros? Significa, como hijo de Dios, como hermano adoptivo de Jesucristo, cuando mi esposa me dice a las 3 de la mañana, Ignacio, ve, cámbiale el pañal al bebé. Yo puedo decir, chis, ¿yo por qué? ¿Yo por qué? Tú ve, tú eres su mamá. Pero la kenosis me recuerda como Cristo. Yo no me sobreestimo, vacío de mí mismo, hago un sacrificio para levantarme y ir y servir a mi esposa y servir a mi hijo. Esa es la implicación de la kenosis, porque Jesús se autolimitó, decidió vaciarse, decidió darse de sí mismo, y note, clave, voluntariamente, no a regañadas, no rezongando, ¿yo por qué? No, Él voluntariamente dijo, Padre, aquí estoy, heme aquí, como siervo. Eso es lo que implica la kenosis. Ahora, saltando a su ministerio, ya sea por causa del tiempo, nos estamos recortando, pero quiero enfatizar ahora en la misión de Jesús. ¿Quién es Jesús? Jesús vino a la tierra como hombre con un propósito principal: morir en la cruz como sacrificio sustitutivo por los pecados de todos los hombres. Ese fue el divino propósito de la misión terrenal de Cristo. En la cruz, Jesucristo llevó en su cuerpo nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Él se hizo pecado por nosotros, para que nosotros pudiéramos ser redimidos, perdonados y reconciliados con Dios. Eso es lo que Jesucristo hizo en su misión. Después de haber sido crucificado, Cristo fue sepultado y al tercer día resucitó corporalmente. ¿Por qué? Porque Él vivió una vida perfecta, no cometió pecado. El alma que pecare, esa debiese morir. Pero por causa que Él fue culpable por nosotros, pero en sí Él fue inocente, la muerte no tuvo poder sobre Él. Y al tercer día, Él se levantó victorioso de la tumba.
Y a todos que ponen su confianza en Él, un día también veremos la muerte porque somos hijos de Adán. Pero aquellos que ponen su confianza en Jesús, un día también se levantarán por causa que somos descendientes del nuevo Adán. Porque la semilla de Dios ha sido plantada en nosotros, aquellos que creen, que depositan su fe en Él. La resurrección corporal de Cristo es un elemento único del cristianismo que se distingue y separa de todas las demás religiones, y es el corazón mismo del evangelio. Ahora, en estos últimos minutos me gustaría enfocarme hacia el ministerio presente de Jesús. Para otra ocasión podemos indagar más a fondo a sus oficios. ¿Qué es lo que Jesús hizo, verdad, en el presente? Pero mire, verdad, ahí en la segunda parte del texto que estamos. Le respondieron, verdad, unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que Jeremías, y uno el de los profetas. Jesús voltea otra vez a los discípulos y le dice, pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Miren cómo responde Pedro: tú eres el Cristo. Déjenme hacer una nota declarativa. Cristo no es el apellido de Jesús. Cristo es un título. Literalmente significa el ungido, el escogido, el que iba a ser enviado por Dios. A veces como cristianos hacemos un deservicio a la gente porque le decimos Jesucristo o Jesús, Cristo, y a veces pensamos que es su apellido. No, Cristo es un título, ¿verdad? Es como el César o el faraón. De esa manera es un título dado solamente para aquel que había sido profetizado, que heredaría las naciones de parte de Dios, ¿verdad? Eso es lo que es el Cristo. Por eso dice, tú eres el Cristo, y note otra vez entonces otro título, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Eso nos lleva al ministerio presente de Jesús. Cristo está ahora en el cielo, ya que ascendió después de haber resucitado, está a la diestra del Padre. Ahora Cristo está en el cielo y su posición de preeminencia y soberanía que antes tenía de su encarnación ha sido restablecida y se encuentra ahora sentado a la diestra de Dios el Padre. Ahora, ¿qué está Jesús haciendo en el cielo? Déjeme mencionarle unas cuantas cosas rápidamente. Primero, Jesús está ejerciendo su autoridad y sosteniendo todo el orden creado de acuerdo con el plan del Padre. Ahora, yo no sé usted, pero poder sostener billones y billones y billones y billones y billones y billones de galaxias en orden es bastante trabajo. Eso es parte de lo que prácticamente Jesús está haciendo. Segundo, intercediendo, es decir, abogando delante del Padre por los creyentes individualmente y por su iglesia colectivamente. Ahora, yo no sé si usted se ha puesto a pensar, pero si se pusiera a contar cuántas veces peca en un día. Ahora multiplíquelo eso por billones de creyentes en este mundo. Jesús está abogando por esto, por usted. Eso es bastante trabajo. Siguiendo ahí, ¿qué más hace Jesús? Protegiendo la salvación garantizada de todos los creyentes. No que la podamos perder, pero Él está protegiendo. Él está haciendo, Padre, recuerda mi sacrificio. Yo pagué, derramé mi última gota por ese pecador redimido. Finalmente, la Escritura nos dice que Él está preparando un lugar especial en el cielo para aquellos que han creído en Jesús. Juan nos describe eso, esa ciudad, esa nueva ciudad, esa nueva Jerusalén. Ahora, ¿qué está haciendo Jesús en la iglesia? Él está realizando una función de cabeza y guardián. Y está siendo la piedra angular también y cimiento de la iglesia. Es el fundamento. También limpiando el cuerpo de Cristo y preparándolo para que sea su esposa un día. Finalmente está constituyendo hombres provistos de dones para perfeccionar a sus santos y construir la iglesia para que llegue a la madurez en Él. Finalmente, Cristo individualmente, ¿qué está haciendo en nosotros? Mire, Cristo está habitando en nosotros y nos fortalece a través de su Espíritu. Él está haciendo que muramos al pecado y vivamos para Dios. Él se compadece de nuestras debilidades, se identifica con nosotros. Tenemos a alguien que nos conoce completamente y aboga por nosotros.
Jesús está haciendo misericordia y su gracia son accesibles en el tiempo de necesidad. Él nos está capacitando que llevemos fruto conforme al propósito de la palabra de Dios. Nos está fortaleciendo para que resistamos a la tentación cuando llegue a nuestras vidas. Él está testificando al mundo a través de usted y yo. Es por eso que es importante que si usted y yo no vivimos una vida de evangelismo, que le dé vergüenza, porque no está viviendo conforme al carácter de Cristo. Él quiere testificar al mundo a través de usted, sus creyentes, siendo sabiduría y justificación, santificación y redención para todos nosotros como creyentes. Él tiene comunión con nosotros, equipándonos para que hagamos su voluntad y agradándole a Dios. Finalmente, Él nos está dando todo lo que necesitamos para vivir y ser piadosos. Así que si no somos piadosos, si no estamos viviendo una vida santa, no es porque no podamos, sino es porque usted no quiere. Es porque yo no quiero. Finalmente, el ministerio futuro de Jesús. Ya vimos lo que Él está haciendo presentemente, pero ¿qué Él va a hacer en el futuro? Hay muchos aspectos relacionados con el ministerio de Cristo que tratan con la doctrina de eventos futuros, lo que se llama la escatología. Pero déjeme darle un breve resumen en 1 o 2 minutos. El ministerio futuro de Cristo, Él va a regresar y va a arrebatar a su iglesia. Él resucitará a los creyentes muertos y transformará a los creyentes que aún vivan para ser hechos a la imagen de Él, humana perfecta. No como Dios, no seremos dioses, sino seremos igual que Jesús, como humanos perfectos, sin pecado. Él supervisará el derramamiento del juicio contra el pecado durante la gran tribulación, el gran juicio de Dios. Él concluirá su matrimonio con su novia, la iglesia, en el cielo. Él conducirá al juicio de evaluación de los creyentes en el tribunal de Cristo. Él regresará en su segunda venida a juzgar el pecado y a derrotar a los enemigos de Dios en la batalla de Armagedón. Él hará que todas las cosas sean sujetas a su Padre, a Él y entregará el reino al Padre. Y finalmente Él reinará Él reinará sentado en el trono de David en la tierra durante 1000 años, cumpliendo lo que se conoce como el reino milenial, cumpliendo con esta profecía del Antiguo Testamento. Las últimas 3 cosas es: Él lanzará a Satanás al lago de fuego por el resto de la eternidad. Él conducirá un último juicio el gran trono blanco que se llama, donde todos los incrédulos, todos los que no creyeron en Jesús, que no quisiesen una relación con Dios, serán juzgados y condenados a la muerte eterna. Finalmente, Jesús reinará eternamente como Rey de Reyes y Señor de Señores. En conclusión, viendo en ese texto, miren lo que dice ahí el versículo 15 y 16. La pregunta más importante: ¿y ustedes, quién dice que soy yo? Miren lo que responde Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Miren la respuesta de Jesús: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Para el cristiano, Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Él es el Salvador tan esperado. Él es el Mesías del mundo. Él es el que murió en una cruz después de haber llevado una vida perfecta. Y 3 días más tarde se levantó de la tumba con poder. Él es el que era más que un hombre, pero quien se hizo hombre para poder morir por nosotros, para que nosotros podamos vivir con Él para siempre. Todas las personas en todas partes del mundo necesitan preocuparse no tanto acerca de una religión, sino respecto a entrar en una correcta y viva relación con Dios a través del Señor Jesucristo. Así que la respuesta a esta segunda pregunta, ¿quién es Jesús para usted?, es de más importancia y trascendencia. ¿Por qué? Porque la respuesta de cada persona en particular no solamente decide su destino eterno, sino también aquí, ahora, decide la calidad y el significado de nuestras vidas. No somos salvos por buenas obras, pero somos salvos para buenas obras. Eso es lo que el Evangelio afecta a nuestras vidas. ¿Recuerda las imágenes que vimos?
chuscas, ¿verdad? Pero cada quien tiene una imagen de quién es Jesús. Pero más importante, ¿quién es Jesús para usted? Confíe en Jesús de la Biblia, el Hijo del Hombre y Dios verdadero, esta mañana. Mientras el equipo de alabanza pasa a guiarnos en una respuesta a Él y los sugieres se preparan para la ofrenda, mediten esta mañana y conteste esta pregunta. ¿Quién es Jesús para usted? Si usted no tiene una relación personal con Él, es importante que usted en esta mañana haga las paces con Él, se reconcilie con Él. Si usted ya es un creyente y está viviendo una vida de desobediencia, es importante que usted reconozca que Jesús es su Señor. No solamente es su Salvador, pero es su Señor. Y lo que eso implica es que usted y yo vamos a ser obedientes. No vimos con detalle en su ministerio, pero una de las cosas principales que Jesús hizo es hacer otros discípulos, enseñarles todas las cosas que Él nos mandó. Eso implica que usted y yo debemos estar activos en una función de la iglesia, porque es el cuerpo de Cristo. No se conforme solamente con venir y escuchar. De ese siguiente paso de obediencia para Él, con el enfoque de poder evangelizar y discipular. Como iglesia queremos tener eso muy presente en nuestras vidas, porque eso es lo que hace que nosotros realmente seamos cristianos. No solamente un título, sino cómo andamos caminando, cómo estamos representando al Cristo, al Mesías, al verdadero Hijo de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por quién es usted. Gracias por habernos revelado como Creador y Redentor. Al estudiar su palabra hoy sobre quién es Jesús, hemos tomado todo este cuerpo de la literatura de las Escrituras y vimos quién es Jesús. Y esta cristología nos ha mostrado que Jesús es completamente Dios y completamente hombre. Sin embargo, Él es una persona con dos naturalezas y nosotros podemos identificarnos con Él. Le pedimos, Señor, como sus siervos, nos conforme más a la imagen de Él y que sea menos de nosotros, menos del viejo hombre. Y si hay alguien de aquí que no le conoce, que hoy pueda ser el día de salvación para Él. En Jesús pedimos esto.